Bienvenidos a esta reunión del Comité Nacional de Peritos en Energías Renovables del Colegio de Ingenieros. Le damos la cordial bienvenida a la empresa Solar México. Es una empresa integradora de equipos para la producción de energía eléctrica, tales como sistemas de última generación. Tienen más de 35 años en el mercado, ofreciendo los siguientes productos: paneles solares, inversores, estructuras de soporte, calentadores solares, lámparas solares y accesorios de sistemas fotovoltaicos. Además, tienen consultoría y asesoría, gestoría, instalación, monitoreo. Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Mario Jiménez y Luis Valverde, que nos hablarán del tema. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes. No es secreto de nadie que el cambio climático es una de las problemáticas más importantes que estamos enfrentando actualmente. Ante esta situación, tanto el desarrollo tecnológico, especialmente las energías renovables, se presentan como una posible alternativa, una posible solución a este problema que estamos enfrentando hoy en día. México, cuanto a la explotación de energía fotovoltaica, está muy beneficiado por su posición geográfica. Esto que nos da tanto una oportunidad de negocio al haber un mercado tan amplio y actualmente en este momento un mercado no tan desarrollado como puede presentarse en otras partes del mundo. ¿Cómo se aprovecha esta energía fotovoltaica? Pues a través de los sistemas fotovoltaicos. Los sistemas fotovoltaicos tenemos que asegurar en todo momento que sean eficientes, confiables, seguros y evidentemente que sean funcionales. Y eso es lo que nos trae a la presentación del día de hoy. ¿Qué debe cumplir un sistema fotovoltaico para que tenga todas estas características y desarrolle de buena manera su función? Primero que nada, pues vamos a definir qué es un sistema fotovoltaico. Un sistema fotovoltaico no es otra cosa que una central de generación que se encarga específicamente de transformar la radiación solar en energía eléctrica. Dentro de los sistemas fotovoltaicos tenemos dos grandes clasificaciones. La primera es un sistema autónomo y la segunda es un sistema interconectado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un sistema autónomo funciona, como su nombre lo dice, independiente de la red. No tiene por qué interconectarse al sistema eléctrico nacional. Utiliza equipos especializados para sistemas autónomos, como es el caso de los inversores off-grid. Principalmente utiliza el almacenamiento a través de baterías para poder almacenar energía durante el día y que se utilice durante la noche. ¿Y dónde se aplica? Lo vamos a aplicar en zonas donde haya poco acceso a la red, que es zonas rurales, remotas, que tengan su infraestructura aislada. En el caso de los sistemas interconectados, los vamos a interconectar al sistema eléctrico nacional. Sus inversores van a ser especiales para que se conecten a la red y hagan este proceso de intercambio de energía. Debido a que los vamos a interconectar a la red, pues vamos a tener que hacer un trámite con la empresa que nos suministra la energía, porque en ese proceso va a haber un intercambio de energía. ¿Y dónde se instalan? Pues en zonas urbanas donde la disponibilidad de la red sea de fácil acceso. Lo que podemos tener además, la conjunción de estos dos sistemas nos da un sistema híbrido que cumple con ambas características. Podemos tener tanto intercambio de energía con la red, con el sistema eléctrico nacional, así como almacenamiento de energía a través de baterías. Para el desarrollo de un proyecto fotovoltaico vamos a tener tanto distintas etapas como distintas consideraciones. Es por eso, todo eso esta presentación, y es importante que nos demos cuenta que tenemos que apegarnos a un montón de información disponible, tanto estamos hablando de legislación, de manuales, de la normatividad, así como los conocimientos técnicos que podamos tener respecto al tema. El diagrama que estamos viendo en este momento nos presenta a grandes rasgos todos los pasos específicos que se tienen que lograr para lograr un sistema fotovoltaico exitoso. En el caso de que nosotros emitamos alguno de estos pasos o que no les pongamos su debida atención,
va a resultar en algún, si no en una falla, como en un desempeño deplorable del sistema. La única diferencia entre un sistema autónomo y un sistema interconectado en la cuestión de desarrollo de proyecto es que en el sistema autónomo no vamos a desarrollar ninguna gestión con la empresa que nos suministra la energía. En el caso de esta presentación vamos a hacer especial énfasis en los sistemas interconectados, ya que requieren como una serie de cuestiones más detalladas. El primer punto muy importante a considerar es el dimensionamiento preliminar, es decir, el que nos da la pauta o la información necesaria para conocer cuáles son los requerimientos del cliente. Esto, ¿cómo lo obtenemos? Normalmente es a través del recibo que nos da la empresa suministradora. En el caso de México, pues a través del recibo que nos da CFE. Ahí tiene su historial de consumo y con eso nosotros sabemos cuánta energía vamos a tener que generar con el sistema fotovoltaico. Ahora bien, si se trata de un sistema autónomo o de una instalación nueva, que también se puede presentar el caso, lo que vamos a hacer es un análisis de carga. Con este análisis de carga nosotros podemos sacar un estimado del consumo que va a tener ese domicilio o ese sitio y de ahí proponer la capacidad de nuestro sistema fotovoltaico. Dentro de este cálculo preliminar consideramos algunos otros detalles como es la radiación que se tenga en ese lugar y vamos a sacar los requerimientos que vamos a necesitar tanto de paneles como de equipo complementario. Ahora, después de desarrollar este levantamiento preliminar, que es lo ideal, tenemos que hacer un levantamiento en el sitio. Esto personalmente lo manejamos de manera como muy rigurosa. Es un paso necesario dentro del desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar información extra que requiere sí o sí el proyecto. ¿Qué es esta información? Estamos hablando de la evaluación de los espacios, la orientación que tiene que tener. Ya sabemos, los paneles tienen que estar orientados al norte. Vamos a hacer un análisis de sombra, que no haya ningún objeto que nos obstaculice, porque si se encontrase un objeto obstruyendo la luz del sol, baja el desempeño del sistema. Todas las trayectorias de tubería las vamos a analizar y a definir a partir de este levantamiento, y claro, la toma de fotografías para tener alguna evidencia que nos ayude en futuros pasos del proceso del desarrollo del proyecto. Este paso es importante porque también nos permite conocer cuáles son las capacidades del sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos puede salir un gran número de paneles, pero si el sitio no cuenta con la superficie suficiente para instalar estos paneles, pues difícilmente lo vamos a poder hacer de esa manera. Ahora, ya con la información que obtuvimos tanto del cálculo preliminar como del levantamiento, ahora sí podemos hacer un diseño en forma de todo el proyecto fotovoltaico. La parte medular y más importante de este diseño es nuestra memoria de cálculo. ¿Por qué? Porque aquí viene toda la ingeniería, toda la información técnica necesaria para poder desarrollar el proyecto, desde la selección de los paneles, tanto número como capacidad, el inversor que vamos a utilizar, estamos hablando si es un inversor monofásico, trifásico, la capacidad que va a tener, cómo vamos a hacer el arreglo de los paneles para conectarlos a estos inversores, las protecciones eléctricas que vamos a llevar tanto del lado de corriente directa como del lado de corriente alterna, el cableado. Esto incluye incluso el calibre del cable que vamos a utilizar. También tenemos que tener cuidado en este tipo de cuestiones para evitar algún mal funcionamiento o algún daño, algún accidente en el desarrollo del sistema. Y también en esta memoria de cálculo también podemos conocer el tiempo de recuperación de la inversión. Ese es un detalle muy importante porque al momento de presentar el proyecto es información muy útil y muy práctica para el cliente, para que sepan cuánto tiempo él va a recuperar la inversión que está realizando con este proyecto. En algunos casos, dependiendo del tipo de instalación, también se tendrá
que hacer algún análisis de resistencia al viento y del peso del sistema. ¿Cuándo se necesita esto? Porque nos encontramos en regiones donde hay mucho viento. Lo que sucede es que algunas veces los paneles se levantan, ¿no? ¿Por qué? Porque no se realizó ese tipo de análisis. Y el peso del sistema, cuando la estructura, estamos hablando de una estructura de madera, alguna estructura metálica, que se puede ver afectada por el peso del sistema fotovoltaico. En adición a la memoria de cálculo, también vamos a desarrollar planos donde se vea la ubicación de los paneles, que no obstruya con algún otro equipo que podamos encontrar en la azotea. Nuestro diagrama eléctrico unifilar, que va a ser muy importante al momento de la instalación. El croquis de ubicación, en qué latitud vamos a tener esta instalación, hacia dónde va a estar nuestro norte. Todo eso lo tenemos que considerar sí o sí en el desarrollo del sistema. Y finalmente también se puede desarrollar una propuesta visual para que el cliente tenga una idea de cómo va a quedar esto. Toda esta información de número de paneles, inversor, cableado, toda la información técnica que vamos a tener que desarrollar, la podemos encontrar tanto en la normativa como en el manual de interconexión de centrales de generación que nos da CFE. Entonces, esta información la tenemos disponible y la vamos a utilizar para desarrollar el proyecto. A continuación, mi compañero Mario les va a hablar sobre los equipos que vamos a encontrar dentro de un sistema fotovoltaico. Bueno, otro paso muy importante que debemos de considerar es la selección de los equipos y de materiales. Debemos tener en cuenta que todos los equipos y materiales deben de tener certificaciones y deben cumplirlas tanto nacionales como internacionales. ¿Qué nos asegura esto? Nos asegura primero la calidad del producto y en segundo la permanencia de la marca en el mercado. Es decir, si en algún momento nosotros queremos hacer algún mantenimiento o hacer válida alguna garantía del producto, la certificación nos asegura que la marca va a permanecer durante todo el tiempo en el mercado y vamos a poder adquirir el producto sin ningún problema. Bueno, en cuanto a certificaciones, se encuentra lo que es International Electrotechnical Commission. Estas son normas o estándares europeos. Como tal, en paneles fotovoltaicos, aquí en México, oficialmente no se exige ninguna certificación, pero podemos tomar como bases la International Electrotechnical Commission. Por ejemplo, la IEC 61215 y la IEC 61730, estas certificaciones normalmente las tienen los paneles fotovoltaicos, que califican características mecánicas y eléctricas, pero si tenemos proyectos, por ejemplo, que están cerca de costas donde hay salinidad, debemos de recurrir a otro tipo de certificación, que es la IEC 61701. Y, por ejemplo, si también el proyecto es en una granja donde hay bastantes animales, hay bastantes de los mismos animales, se depende mucho amoníaco. Por consecuencia, debemos de usar la IEC 62716 y asegurar las certificaciones para que el panel fotovoltaico nos dure lo que es la vida útil que nos ofrece el fabricante, que ronda de 25 hasta 30 años. También tenemos los certificados CE, que es de la Comunidad Europea, otros sellos que es la NRL, que es Nationally Recognized Testing Laboratories. Quiere decir que algún laboratorio está certificado nacionalmente, como es en el caso de la UL, la SA, TÜV, ETL y CGS, que son algunos estándares. Y también debemos de considerar lo que es la eficiencia del panel fotovoltaico, que ronda de entre 15.5 hasta 20.5% de eficiencia. Otro elemento importante es el inversor o inversor que vamos a utilizar. Actualmente en el mercado existen dos laboratorios importantes. Uno es el IEC, el que mencionamos de los paneles fotovoltaicos, y otro es la UL. UL es Underwriting Laboratories y se encuentra en Norteamérica. IEC es International Electrotechnic Commission y se encuentra en Europa, en Ginebra, Suiza. La IEC tiene 3 estándares para inversores, que es el IEC 61727, IEC 62109
IEC 62116. Cada norma califica o hace pruebas a alguna característica del inversor, en este caso, características de interfaz, de inversor y de convertidores de potencia. La diferencia con la UL, que es la norteamericana, es que esta norma, la UL 1741, es en específico para convertidores, inversores, equipos de sistemas de conexión, engloba lo que son todos los equipos electrónicos de sistema fotovoltaico. Y la IEEE 1547, que es un estándar adaptado por la UL 1741. Esta norma se encarga de la interconexión e interoperabilidad de los recursos energéticos, hace las pruebas a todos los equipos. Y bueno, en México la certificación oficial que se pide por el suministrador de energía es la UL 1741 y acepta también la IEEE 1547. Bueno, también otro tipo de elemento que tenemos es el sistema de montaje. Aquí debemos de considerar que también debe de cumplir algún tipo de certificación en la estructura. ¿Esto para qué? Para asegurarnos que también tengan la misma vida útil del panel fotovoltaico y de nuestro inversor. De nada serviría que nuestra estructura no cumpla con la vida útil de nuestro panel y tener que cambiarlo en un futuro como unos 10 años. Debe también ofrecernos de entre 25 a 30 años. Y la certificación que hay para este tipo de estructura es la UL 2703, que se encarga de hacer pruebas a todos los elementos del sistema de montaje, como son los rieles, las bases traseras, bases frontales, las end-clamp, las middle-clamp, y también evalúa que sea resistente a la corrosión, es decir, que sea un aluminio anodizado. En el sistema de montaje se deben de evaluar también el área en el que se va a instalar el sistema, la superficie, qué tipo de techo es, si es de lámina, si es techo de concreto, y también con el levantamiento previo que hicimos de campo, podemos hacer lo que es la ubicación y orientación del panel fotovoltaico. Y otra característica más es evaluar los puntos de apoyo, es decir, las cargas que les vamos a implementar a la azotea o al piso firme. Sí. Bueno, otro elemento importante es el cableado. Tenemos dos opciones. Una es el cableado en corriente directa y el otro es el cableado en corriente alterna. En corriente directa recurrimos a la NOM 001C de 2012, el artículo 691, dimensionamiento y corriente de los circuitos, menciona que la corriente máxima de nuestro sistema fotovoltaico va a ser la suma de las corrientes que están en cortocircuito de los módulos fotovoltaicos que están conectados en paralelo. De esta manera podemos obtener ese dato y pasarlo a nuestros cálculos para poder seleccionar lo que es el calibre de nuestro cable fotovoltaico. Y sin más, también el cable fotovoltaico debe de cumplir con una certificación. Esta certificación evalúa desde tensiones desde 1500 volts en corriente directa hasta tensiones de 1800 volts en corriente directa. Las certificaciones vendrían siendo la IEC 62430, la EN 50618 y la TUPOS PFG 1169. Esto nos asegura la calidad del sistema fotovoltaico. Y bueno, también tenemos lo que es certificaciones en corriente alterna. En corriente alterna tenemos otras certificaciones, certificaciones canadienses, como es la CSA, la IEC, la 60228, que le hace pruebas a conductores de cables aislados, la IEC 60502-1, que es para conductores con aislamiento excluido, con tensiones desde 20 volts hasta 30 volts. También existe la certificación alemana, que es la VDE 0295, que es para conductores de instalaciones eléctricas. Tenemos también la UL 758,
para materiales de alambrado, para aparatos, y también tenemos la UL94 que hace pruebas de seguridad y de resistencia contra la llama. Tenemos que considerar lo que es la NOM 001C de 2012, en su artículo 690, al artículo 310 y el artículo 344, para poder calcular lo que es el conductor y el tipo de tubería que vamos a utilizar. En este caso sería conduit metálica pesada. Otro elemento importante es sistema de protecciones. En sistema de protecciones, al igual que el cableado, también tenemos lo que es protecciones tanto en corriente continua y protecciones en corriente alterna. En corriente directa, vamos a utilizar lo que es el diodo de bloqueo. El diodo de bloqueo generalmente ya lo traen entregados los paneles fotovoltaicos en la caja optimizadora. También requerimos fusible, supresor de picos, termomagnético y el seccionador. Estas protecciones son contra la corriente, el supresor de picos contra una descarga atmosférica, termomagnética contra una sobrecarga, y el seccionador es el elemento que nos permite abrir el circuito para poderle dar mantenimiento al sistema fotovoltaico en la parte de corriente directa. Las protecciones para corriente alterna que debe cumplir un sistema también es el fusible, el supresor de picos, termomagnética, y adicionalmente debe tener un interruptor de desconexión del sistema fotovoltaico que permite también sacar de la red al sistema en caso de alguna supervisión o algún mantenimiento que se tenga. Un elemento muy importante que es muy pequeño que debemos de considerar es el conector eléctrico para sistemas fotovoltaicos. Como por ejemplo, tenemos MC4, que es la marca Multicontact, pero existen otras marcas también, como está Amphenol y la marca PBH202, que la maneja Sontrin. Son conectores que deben cumplir con cierta certificación para evitar alguna falla por arco eléctrico, y esta falla por arco eléctrico después se convierte en algún incendio. Las certificaciones que tienen que cumplir son TÜV, UL, CSA, y en específico está la IEC 62852. Esta certificación le hace pruebas de seguridad a estos conectores desde rango de voltaje desde 1000 volts en corriente directa, la certificación TÜV, hasta rangos de voltaje de 650 volts, la UL, y también debemos considerar que el conector sea de la misma marca que el panel fotovoltaico. Es decir, esto nos va a ayudar a asegurar el correcto anclaje de nuestros conectores para evitar alguna falla por arco eléctrico. Bueno, continuando con la selección de nuestros equipos y materiales, después procedemos a hacer lo que es una descripción del proyecto. Esta descripción del proyecto es un resumen que se le entrega al cliente y al personal que está relacionado con la descripción de cada elemento y cada etapa que interviene en el sistema fotovoltaico, para que tengan el conocimiento y puedan decidir bien y hacer una mejor instalación. La descripción del proyecto lleva lo que es desde la ubicación del sistema fotovoltaico, un análisis de su consumo actual, una descripción del sistema de montaje, lleva el tipo de panel que estamos utilizando y cuántos son, lleva la característica del inversor, la energía que nos está generando, lleva el ahorro y tiempo de recuperación que tenemos en el sistema fotovoltaico y los beneficios que nos implementa el instalar un sistema fotovoltaico en nuestros hogares. Otro elemento importante es la instalación. En la instalación debemos de contemplar que todos los instaladores sean personas que estén capacitadas, tengan conocimientos de qué es un sistema fotovoltaico y también sepan manejar la normatividad vigente, la normatividad relacionada con instalaciones eléctricas, con manejo y almacenamiento de materiales, y también es importante que tengan conocimientos en las normas referentes a equipos de protección personal y trabajo en alturas, ya que
con ellas aseguramos tanto al cliente como a la empresa, pero en específico al trabajador. Un estándar que tienen los instaladores fotovoltaicos para poder profesionalizarse es el ECO 586.01. Este estándar califica lo que son las habilidades, los conocimientos, también hay un examen de práctica para ver las actitudes del instalador, y bueno, lo emite el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Este estándar es únicamente para profesionalizar a todos los que se dediquen a hacer instalaciones, y adicionalmente debemos de cumplir también con lo que es el programa de actividades. Este programa de actividades debe de tener un orden y una secuencia. Lo debe tener el instalador para poder entregar los trabajos en tiempo y forma. Esto se va a llevar con la ayuda de las herramientas y el equipo especializado, que sea el correcto, que sea en específico, por ejemplo, al usar las pinzas de ponchado, que sean las especiales para cable fotovoltaico y no sean las de ponchado como las pinzas de punta o las pinzas mecánicas. Esto nos va a asegurar un mejor apriete para evitar lo que son fallas por arco eléctrico también. Continuando con lo que es la instalación, debemos de contemplar también la logística del equipo y material. En la logística del equipo se contempla desde lo que es el embalaje de nuestro equipo, el acomodo de este equipo en el vehículo para su traslado. Debemos de contemplar también que la manipulación de los paneles fotovoltaicos sea mínimo entre 2 personas. También la ruta de elegir deberá ser la que tenga menos daños para evitar vibraciones en el vehículo y que puedan dañar al equipo. Y también el empleado tendrá la oportunidad de escoger el camino dependiendo de cómo esté la ruta, porque no siempre se conoce por el Maps o Google Earth la ruta indicada. También se debe de cumplir con lo que es las especificaciones de la empresa suministradora de energía. Esto es básicamente la base del medidor, que esté a 1.8 metros de altura, la base superior del medidor, que esté también a 3 metros la tubería de la mufa sobre la base del medidor, y que cumpla también con un sistema de puesta a tierra eficiente. Y bueno, la NOM 001C de 2012, su artículo 690-41 de puesta a tierra, nos menciona que si la tensión es de 50 volts o mayor, es necesario que el sistema tenga un sistema de puesta a tierra y que el punto de conexión sea el más cercano a este. Y bueno, al terminar lo que es la instalación, se continúa con el proceso que es el trámite de interconexión. El trámite de interconexión se realiza ante la compañía administradora, y este trámite dura aproximadamente un mes. En este trámite, en un lapso de aproximadamente de 7 a 10 días, la empresa, que es la compañía suministradora de energía, nos instala lo que es un medidor bidireccional, nos cambia nuestro medidor, y bueno, hasta este momento en el que nosotros podemos hacer lo que es pruebas de nuestro sistema fotovoltaico y la puesta en marcha del sistema fotovoltaico. Antes no podemos hacer estas pruebas y debemos de esperarnos a que CFE nos instale lo que es un medidor bidireccional. Sí, continuando con la información que está dando mi compañero, una vez que hemos realizado el trámite de interconexión, vamos a proceder a las pruebas finales. Es decir, el sistema no se puede quedar funcionando sino hasta que hayamos realizado ya el trámite de interconexión y tengamos toda la reglamentación en orden, por así decirlo, con la empresa suministradora. Si bien se realizan pruebas durante la instalación, estas pruebas finales nos permiten conocer el estado en que se le va a entregar al cliente el sistema, es decir, asegurarnos de que esté en pleno funcionamiento con todos los valores que se tienen esperados. La toma de lectura se realizan tanto en corriente directa, es decir, previa al inversor,
tanto en corriente alterna, que es posterior al inversor. Se realiza el encendido del inversor conforme al manual del inversor, es decir, el mismo manual del fabricante nos va a decir cuáles son los pasos a seguir. Se configura el sistema de monitoreo, que es muy importante también para el momento de darle seguimiento al funcionamiento del sistema, y se realiza todo el etiquetado de equipos, cables, tuberías. El etiquetado es primordial y está reglamentado por la NOM 0010 de 2012, es decir, que forzosamente se tiene que hacer todo el etiquetado para asegurar que no va a haber, por ejemplo, algún accidente, alguna otra persona que vaya a querer como realizar como algún cambio, alguna modificación, pues tienen que indicar los voltajes, la potencia, la corriente que puede recorrer nuestro cableado, cuáles son nuestros cables de entrada, cuáles son nuestros cables de salida, cuál es la función de cada uno de los equipos. Y bueno, ya con eso nosotros estamos asegurando o estamos evitando que sucedan este tipo de accidentes. Retomando el tema del monitoreo, es primordial, ¿por qué? Porque nos va a permitir dar seguimiento o conocer el estatus del sistema. Nosotros como TIEL Solar México en todos nuestros proyectos instalamos sí o sí el sistema de monitoreo. ¿Por qué? Porque puede presentarse alguna pequeña falla, alguna generación que no estemos esperando, algún detalle que nosotros, responsables de la instalación del sistema fotovoltaico, tenemos que revisar y corregir. Entonces, también se propone que haya un análisis frecuente del sistema, es decir, temporalmente no solamente el cliente lo haga, sino nosotros también como empresa desarrolladora vamos a estar analizando, revisando frecuentemente que los sistemas que instalamos estén funcionando plenamente. Cuando sucede una falla, cuando podemos detectar alguna falla, como los ejemplos que tenemos aquí en pantalla, por ejemplo, que vamos teniendo, por ejemplo, en el caso del lado izquierdo, estamos teniendo una generación normal o esperada y de repente tenemos una interrupción en la generación. Y, por ejemplo, en el caso de la derecha, tenemos una generación esperada, pero hay un módulo que se desconecta. Entonces son como el tipo de fallas que podemos llegar a encontrar gracias al sistema de monitoreo, y se activa pues un mantenimiento reactivo con la intención de que el problema o el detalle no escale a una situación mucho más grande. Y bueno, también asegurando que el sistema fotovoltaico del cliente pues esté funcionando plenamente, ¿no? Que es nuestra responsabilidad como empresa que instaló y desarrolló. Como parte final del proyecto, una vez que ya hemos puesto en marcha el sistema, que ya está correctamente etiquetado, que ya aseguramos que no tenga ninguna falla, que todo está en orden, toda la información de desarrollo se va a conjuntar en una carpeta de proyecto. ¿Por qué? Porque es la información que compete al proyecto que sí nosotros desarrollamos, pero que también compete al cliente que es dueño del sistema. Bien, información que ya hemos mencionado, como la memoria descriptiva, la descripción del proyecto, toda la cuestión de cálculos, nuestros análisis de recibos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos también tener estas situaciones donde el cliente no sepa leer el recibo y no sabe si el sistema está generando, ¿no? Lo puede ver, por ejemplo, a través del ahorro, pero no sabe si por ejemplo, CFE le está tomando bien las medidas a su medidor y si le está cobrando como lo justo, por así decirlo. Con un análisis, con un documento que explique cómo funciona el recibo fotovoltaico, pues ya el cliente se puede dar una idea, también cómo puede leer su medidor. Esto también lo hemos visto mucho, que hay empresas que instalan, pero nunca le explican al cliente cómo funciona el sistema fotovoltaico, y luego tienen esa duda, ¿no? De no saben si su medidor está registrando su generación o qué está pasando, o si, por ejemplo, CFE les está cobrando de más, pues no lo pueden saber de manera directa. Claro, también se cuenta con el servicio al cliente. Si llega a tener como alguna duda de ese tipo, pues se la resolvemos. Toda la cuestión de planos, diagramas eléctricos también se entregan. ¿Por qué? Porque si en algún momento se quiere hacer un cambio en la instalación eléctrica, es importante conocer en qué puntos está interconectado el sistema fotovoltaico.
Por ejemplo, si en adición se quiere poner una planta de generación, que podría ser dónde se va a poner antes o después del inversor, o antes o después de cuál interruptor. También se explica cómo funciona el monitoreo. La mayoría de los inversores ya lo tienen a partir incluso de una aplicación en el celular, entonces el cliente con su celular puede ver cuánto está generando, y eso pues le da la certeza de que el sistema está funcionando correctamente. Los contratos que se realizaron con la empresa suministradora, toda la cuestión de garantías, qué es lo que va a proceder en caso de que se quiera aplicar una garantía, cuando aplica o no aplica una garantía. Eso también lo vamos a, esta información también se la vamos a proporcionar al cliente. La información del mantenimiento, tanto básico o especializado, y todos los archivos fotográficos, ¿no? La evidencia, las fotografías que nos demuestren que el sistema se instaló correctamente. ¿Por qué? Porque pues igual podemos encontrarnos con la situación de que pues le metan mano a una cosa de este tipo, y eso nos respalda a nosotros porque tenemos la evidencia de cómo se entregó el sistema al cliente, y bueno, pues también la entrega del sistema pues es de manera presencial y explicativa, ¿no? Finalmente, también postventa, por así decirlo, una vez instalado el sistema, se le tiene que aplicar un mantenimiento. ¿Por qué? Porque eso nos asegura el tiempo de vida de tanto de los paneles como del resto de los equipos, lo que mencionaba mi compañera hace un momento. Si tenemos paneles que tienen un tiempo de vida en cuestión de garantía de 25 a 30 años, pues a partir del mantenimiento nosotros vamos a asegurar que sí sean esos 25 o 30 años e incluso más. Hay un mantenimiento básico que lo puede realizar incluso el cliente con las medidas de seguridad correspondientes, y nosotros le podemos indicar cómo lo realice. Y también hay un mantenimiento especializado donde ya andamos más en cuestiones técnicas eléctricas, y nosotros vamos checando que el sistema no haya presentado ninguna falla, es decir, que no haya fallas en la estructura, que se haya aflojado algún tornillo, que la puesta a tierra como que siga funcionando bien. Todo ese tipo de cuestiones las revisamos en el mantenimiento especializado. Lo que se recomienda es que el mantenimiento especializado se aplique más o menos una vez al año, lo cual nos ayuda a garantizar que el sistema va a seguir funcionando de manera óptima. Y bueno, para concluir, esta presentación fue traída por ustedes, gracias a Tiel Solar México. Nosotros, como ya mencionaron, comercializamos y también integramos equipos fotovoltaicos. Nos guiamos bajo muchos valores, tanto la sustentabilidad como el uso de tecnologías adecuadas, la gestión óptima, la atención al cliente, por supuesto, y como ya vieron, el cumplimiento de toda la normatividad, y buscar que cumpla todo lo que estemos instalando, cumpla con las certificaciones adecuadas. Y bueno, con eso concluimos nuestra presentación. Les doy las gracias en parte de todo el equipo. Aquí está toda nuestra información de contacto en caso de que en algún momento posterior tuvieran alguna duda o quisieran comandar en toda esta cuestión de los sistemas fotovoltaicos. Sin ningún problema pueden contactarnos. Y bueno, eso ya todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la información que nos han compartido. Le doy la pauta al ingeniero Arturo López para comentarios, por favor. Miren, les agradecemos mucho su participación. Sabemos del esfuerzo que has hecho, Javier, pero afortunadamente y hay observaciones, hay comentarios básicamente de algunos ingenieros que nos va a hacer favor de leer esta Sara, y que pues lo importante de todo esto es nutrirnos, ¿no? Seguramente cuando nosotros elaboramos una presentación, pues estamos siempre bajo el ojo crítico de los especialistas, y aquí no está fuera de. La verdad es que hay gente muy especializada en este comité y seguramente van a hacer algunos comentarios, tómenlos a bien, y la idea es hacer crecer esto, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia que comento, bueno, pues por favor, Sara, haznos favor de leer los comentarios, e incluso si tienen el deseo de abrir su micrófono,
el ingeniero Esteves, el ingeniero Benjamín, etcétera, los que deseen hacerlo con todo gusto, sí, estamos abiertos a esto y seguramente los muchachos también, junto con Javier, para que platiquemos al respecto. Adelante. Tenemos una pregunta de los que estaban conectados, o los que están conectados a través del en vivo. Un segundo, ahorita les digo cuáles son. ¿Está dentro de lo legal la conexión de cero exportación antes de los contratos ante CFE? ¿Tienen respuesta, jóvenes? Barber, Sí, Valverde, me Omar. parece, o sea, como entiendo la pregunta, se refiere a que se interconecte un sistema, pero no se meta energía a la red, por así decirlo. Si está, por así decirlo, de manera independiente, no rompería con, es decir, si te tiene un interruptor independiente que nos asegure que el sistema fotovoltaico esté independiente a la red, no entra como dentro de lo ilegal, por así decirlo, pero normalmente o en general los inversores requieren de la información de la red para funcionar, los interconectados. Si nosotros tenemos como esa conexión en la red, pues tenemos que notificar a la empresa suministradora, que pues en nuestro caso es ST. No sé si respondí con esto la pregunta, es decir, si tenemos interacción con la red, sí tenemos que hacérselo saber a la empresa suministradora y tenemos que hacer el trámite que mencionamos. Si no tenemos como interacción con la red, ahí sí podríamos hablar como de un sistema. Me parece que aunque sea como exportación cero, si yo estoy sacando información de la red, tengo que hacérselo saber a la empresa suministradora. Gracias. Si quieres, sí les pasa el micrófono, Sara, a quienes lo están necesitando. Ok. Ingeniero Tenorio, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Es muy buena presentación, seguro son los nervios. Hicieron una precisión dentro de unas láminas que los diodos de bloqueo son una protección que incluye los módulos, y solo quería aclarar que esa no es una protección de diodo de bloqueo. Lo que incluyen los módulos son diodos de paso. La protección de diodos de bloqueo tradicionalmente se colocaba de manera externa en una caja combinadora o en una caja de protecciones, y es algo que está tan en desuso que incluso a partir de la, no recuerdo de qué versión de norma, pero ya en el proyecto de norma estoy seguro que ya no viene. No recuerdo en qué versión de NEC desapareció los diodos de bloqueo. Y ya solo se recomiendan cuando mucho en sistemas de bombeo, donde es difícil el acceso. No se recomiendan básicamente porque utilizaban o consumían demasiada energía al momento de estar conectados. Esa es la única precisión que quería hacer. Y la pregunta, a la pregunta que hicieron, yo la entendí diferente, y disculpen que me tome el atrevimiento de contestar. Es perfectamente legal que tú tengas una conexión y que tú decidas no inyectar energía a la red, ¿sale? En algunos lugares del país, como en Baja California Sur, por ejemplo, hay zonas donde te permiten conectarte a la red, pero ya no puedes exportar energía a la red, ¿sale? Sigue siendo un sistema interactivo, es perfectamente legal que la Comisión Federal de Electricidad te exija que no inyectes energía a la red, porque a lo mejor el nodo en el que te estás conectando ya está saturado. Es tan legal, hay gente que se sorprende y dice, no, es que eso solo pasa en México. No es cierto, eso pasa en muchos lugares, incluso en Centroamérica sé que pasa en algunos lugares, en California pasa, en Hawái pasa, etcétera, y es legal. Ingeniero Pedro González, adelante. Pedro Cruz González, perdón. Muchas gracias, Sarita. Pues no, principalmente felicitarlos porque se ve el entusiasmo de la juventud. Ya también se está viendo lo que se llama pues la experiencia en campo. Yo creo que este tipo de presentaciones para ellos, y Javier, te agradecemos mucho que nos confíes, que nos den información. Considerando lo siguiente, una de las cosas que hemos visto en los sistemas fotovoltaicos es de que no todos están en condiciones ideales como la Ciudad de México, donde tenemos temperaturas
mínimas de 12, 13 grados y máximas hemos llegado hasta 38, 40 grados. Es muy importante indicar en lo que es las variaciones de temperatura, porque tuve la oportunidad de atender en su momento al ingeniero Servando, y pues es una persona, un ingeniero exhaustivo con respecto a sus necesidades en el área donde él estaba. Entonces él nos pedía desde la velocidad del viento, que es muy importante para ver si la estructura aguantaba, y la otra es la diferencia de temperaturas, porque entre más frío, el sistema genera más voltaje. Entonces esos topes son los que a veces provocan, nosotros que ya somos peritos, problemas siniestros con respecto a lo que es la generación de voltaje, y podemos provocar algún accidente si no es que se ven esas limitaciones, ¿verdad? De ahí en fuera, para mí, los comentarios que hizo Ángel, que efectivamente no todos los inversores tienen arco eléctrico, falla por arco eléctrico, porque el problema que tenemos en México es que puede venir cualquiera a vender, pero la especificación que está pidiendo ya a nivel mundial los sistemas fotovoltaicos tenemos que ser más selectivos, y eso encarece. Y lo que a mí me dio mucho gusto que ustedes tomaran en cuenta desde esas cosas de la norma, de la NOM, en lo que es la tubería y por supuesto el cable, porque luego ponen cada cosa que abaratan tanto la instalación, que a veces cuando llegan empresas serias como ustedes a colocar con respecto a las normas, pues resulta que somos caros, porque pues la competencia está poniendo tubería hasta de PVC, ¿verdad? Y entonces son de las cosas que lamentablemente nos hacen prostituir lo que es este proyecto tan hermoso que son las energías renovables. Javier, nuevamente felicidades, muchachos, muchas gracias. Lo de norte, pues le decía yo aquí a los compañeros, son los nervios, sabemos que si lo ponemos azul es mejor, pero nuevamente felicidades, ¿eh? Gracias, Sarita. Gracias. En el momento que tomen la palabra pueden abrir su cámara. Continúa el ingeniero Francisco Morales, por favor. Perdón, Sí. Luis, ¿quieres comentar algo? Okay. Sí, quería como en adición, justo lo que menciona, la variación de los voltajes con la temperatura. Esa información la encontramos en las fichas técnicas de los paneles, cómo varía voltaje respecto a la temperatura. Y sí, muy cierto, o sea, considerar las temperaturas que vamos a tener en el ambiente para la cuestión de las protecciones eléctricas. Y en adición lo que mencionaba también de los inversores, aparte de la falla de arco, muchos inversores, que bueno, algunos ya estarán instalados, ni siquiera contaban con la certificación UL, que es como la americana, y que en cierto sentido pues tiene esta congruencia que pues la red americana es la que más se asemeja a la nuestra, y muchos solo cumplían con la IEC, ¿no? Pero sí, a partir de, me parece que el año pasado, pues práctica es muy difícil que te aprueben una instalación de un inversor que no tenga esta certificación y estas protecciones que se mencionan. Bueno, pues ya, era eso. Ok, ahora sí, adelante, ingeniero Francisco Morales. Sí, buenas noches. Quisiera saber qué información debe de tener los diagramas de la parte de corriente directa para que sea completo, porque veo que el PEC de la norma no menciona de sistemas fotovoltaicos de corriente directa, no menciona de corriente directa, nada más menciona corriente alterna. ¿Y qué es lo que debe de tener para que sea completo y cumpla con la norma? El proyecto eléctrico, principalmente el diagrama. En cuestión del el diagrama unifilar del sistema fotovoltaico, lo que debe de llevar es desde la representación de lo que es el panel fotovoltaico, lo que son nuestras conexiones a lo que es, ya sea si usamos microinversor, conectar la representación hacia el microinversor, o en su defecto, primero una caja de protecciones, y en la caja de protecciones se ponen los símbolos, lo que es el fusible, el termomagnético y el supresor de picos, y después de ahí se hace la conexión ya al inversor con el simbolito de la representación, y de ahí nos volvemos a ir a lo que es a una caja de protección en corriente alterna, igual fusible, termomagnético y supresor de picos, y de ahí ya lo que nos vamos, ya sea una terminal de una caja combinadora donde llegan todas nuestras líneas, o en su defecto ya nos vamos directamente a lo que es nuestro tablero principal para energizar a lo que son nuestras cargas, no sin antes
colocar lo que es un interruptor de desconexión general del sistema fotovoltaico. En corriente directa también debemos de poner lo que son el tipo de tubería que estamos utilizando, el tipo de cable que estamos utilizando. Cable fotovoltaico hay desde 4 milímetros cuadrados, que es equivalente a uno del número 12, de 6 milímetros cuadrados, que es equivalente a uno del número 10, y de 6 milímetros cuadrados, 4, sí, que es equivalente a un número de 8. No sé si quede respondida la pregunta. Sí, y también tendría que llevar su lista de materiales, ¿no? Sí, exacto. Lleva la lista de materiales tanto de cédula de cableado como la de el equipo que estamos utilizando. Eso se especifica ahí en lo que es en el diagrama. Se pone también lo que es el número de servicio, si queremos ya completarlo más, el nombre, el número de paneles, tanto como la potencia que nos está generando, que es la potencia nominal, que nos marcan los paneles que estamos representando en el diagrama unifilar. Ok, gracias. De acuerdo, gracias. Ingeniero Salvador González. Muchas gracias. Felicidades, efectivamente la presentación es muy completa, está muy bien ordenada, y solo quisiera puntualizar dos cosas. La primera es que llamaron cajas optimizadoras a lo que en la foto aparecía como cajas combinadoras. Y también había unos gabinetes con las protecciones y volvieron a decirle cajas optimizadoras. Entonces, pues nada más para que cuiden el lenguaje de exposición, porque no lo son, o sea, no son cajas optimizadoras en ninguno de los dos casos. Y la segunda es una omisión que ya es en lo profesional, porque hemos trabajado aquí, Benjamín y Jorge Tenorio, en los estándares de competencia. Francisco Morales ha estado también metiéndole sudor y lágrimas a esta de las energías, a los estándares de competencia de instalaciones y de supervisión de sistemas fotovoltaicos, y no lo mencionas como parte de tu proyecto. Ojalá y pudieran, dentro de sus presentaciones, que se ve que podría ser muy, muy comercial, que se incluye que la empresa tiene personal certificado en mano de obra calificada con el estándar de competencia 586.01, y que para la ejecución del mismo tendrán personal calificado en el estándar 1181, supervisión de instalaciones fotovoltaicas. Eso le da un gran valor a tus sistemas, y propiamente para los financiamientos, en el caso de FIDE, en el caso de FIRCO y FIRA, pues de entrada ya se va a solicitar, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis observaciones. El resto, reitero, muy buena y muy ordenada. Eso me gustó mucho. Felicidades. Bien, gracias. Ok, le doy la palabra al ingeniero Prado para que nos comente lo que está en vivo, por favor. Ok, buenas tardes. Ya nada más para que nos dé tus últimas palabras y mensaje, ingeniero Arturo López, para cerrar la transmisión. Sí, de acuerdo. Para no perder más tiempo, pues agradecemos mucho su participación a los expositores. Javier Meneses, te agradecemos mucho a través de tu empresa tu participación, y a los que están viéndonos en vivo, pues les reiteramos nuestro agradecimiento y los invitamos a que nos sigan a través de estas transmisiones que vamos a continuar llevando a cabo. Muchas gracias y buenas tardes.